Entonces vamos a iniciar con los ácidos nucleicos, ¿no? ¿Qué cosas son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Polímeros de nucleótidos. Los nucleótidos van a ser la unidad básica en la formación, de los ácidos nucleicos. Y estos nucleótidos van a estar unidos por un tipo de enlace especial que se conoce como el enlace fosfodiéster. Enlace fosfodiéster. Estos ácidos nucleicos son importantes porque van a contener la información genética. Contienen la infogenética. Y eso precisamente les va a permitir darle la especificidad en las funciones y características de cada célula. Recuerden que en los genes está codificada toda la información. Esa información yo luego la voy a transformar, la voy a traducir en la síntesis de proteínas. Las proteínas, ¿no?, van a permitir precisamente al final darle la característica, la función, la especial función a cada una de las células. Hay células que sintetizan un tipo de proteínas, otras no. Muchas proteínas van a ser enzimas y las enzimas van a permitir regular la acción de distintas células, de distintos tejidos. Por eso es que los ácidos nucleicos contienen esa información genética que se va a traducir luego en la síntesis de proteínas. ¿Cómo es la estructura de los ácidos nucleicos, ¿no? La estructura de los ácidos nucleicos, vamos a tener el famoso nucleótido, ¿no? Este de aquí que ustedes ven aquí es el nucleótido. ¿Cómo está formado el nucleótido? Vean ustedes, chicos, el nucleótido básicamente va a estar formada por 3 partes importantes. Vean acá, las estoy dividiendo yo, las estoy señalando, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 partes que tiene el nucleótido? Primero, vean aquí, vamos a tener que el nucleótido va a estar formado por un grupo fosfato, por un ácido fosfórico. Un ácido fosfórico. Segundo, va a estar formado por un carbohidrato, va a estar formado por una pentosa. Que la pentosa va a ser específico de cada tipo de ácido nucleico. Vamos a tener que el ARN va a tener ribosa y el ADN va a tener desoxirribosa. ¿No? Es específico. Y las bases nitrogenadas, vamos a tener el tercer componente, que son las famosas, bases nitrogenadas, que al igual que la pentosa, también van a ser específicos a cada tipo de ácido nucleico, como vamos a ver a continuación. Ustedes también van a poder encontrar, se acordarán de la parte de biología, que a la unión de la base nitrogenada con la pentosa, a la unión de estos dos nada más, se le llama también como nucleócido, con ese, nucleócido. El nucleótido es la unión de los 3, pero también ustedes van a encontrar en los libros que la unión de la base nitrogenada con la pentosa se denomina nucleócido. Entonces ustedes van a ver muchas veces
que los ácidos nucleídicos están formados por los nucleósidos que están conectados ¿por quién? Por el ácido fosfórico. ¿No? Vean cómo el ácido fosfórico va conectando, digamos, cada uno de estos nucleósidos. Entonces también van a poder encontrar esa aseveración, ¿no? Los nucleósidos se conectan entre ellos a través de ácidos fosfóricos y forman los ácidos nucleicos. Pero la unidad base es el nucleótido que está formado por esos tres componentes: ácido fosfórico, pentosa y base nitrogenada. Aquí entonces vemos mucho más de cerca los componentes. Vamos a encontrar el grupo fosfato, que es el ácido fosfórico, deriva del ácido fosfórico. Vamos a encontrar los azúcares, la ribosa, la desoxirribosa. Acuérdense que la ribosa yo la voy a obtener a través de la vía de las pentosas. Recuerdan ustedes que la vía de las pentosas permite formar ribosa y que la desoxirribosa va a ser originada a través de la ribosa. La ribosa sufre un proceso de modificación que permite formar la desoxirribosa. Y luego yo voy a tener las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas pueden dividirse en dos grandes grupos. Voy a poder tener las purinas y las pirimidinas. Voy a tener esos dos. Las purinas tienen como característica, ustedes van a ver, dos anillos, vean ustedes. Tienen un anillo que va a tener 6 carbonos y un segundo anillo que va a tener 5 carbonos. Esa va a ser la estructura de las purinas, ¿no? Las purinas, también si ustedes se dan cuenta, dentro de su estructura, van a tener la presencia de nitrógeno, por eso se llaman bases nitrogenadas. Y algo interesante de las purinas es que el catabolismo de las purinas, o sea, la degradación de las purinas, catabolismo de purinas, va a dar origen a las xantinas. Y estas xantinas van a dar origen ¿a quién? A una sustancia que ustedes han conocido seguramente mucho. El ácido úrico. El ácido úrico. Cuando ustedes escuchen ácido úrico, el ácido úrico es un compuesto que deriva de la degradación del catabolismo de las purinas. ¿Cuál es la enzima responsable de la transformación, de la síntesis del ácido úrico? Es la enzima xantina oxidasa. La xantina oxidasa forma ácido úrico, es la enzima responsable de la síntesis ácido. Entonces ustedes deben haber escuchado seguramente acerca de la gota, ¿no? ¿Qué cosa es la gota? La gota es una enfermedad en la cual hay un exceso de ácido úrico en sangre. Hay hiperuricemia. El exceso de ácido úrico en sangre puede precipitarse en las articulaciones, causando una artritis por el depósito de cristales de ácido úrico. Ya eso se conoce como gota. Las personas que tienen una dieta rica en purinas, que se encuentran sobre todo en los productos cárnicos rojos, en las carnes rojas, pueden generar un incremento de este ácido úrico. Hay un medicamento que se le da a los pacientes que tienen exceso de ácido úrico. Ese medicamento se llama alopurinol. El alopurinol inhibe a la enzima xantina oxidasa.
Al inhibir a la enzima xantina oxidasa, disminuye la formación de ácido úrico. Por eso es que el alopurinol es un fármaco que se produce o que permite disminuir los niveles de ácido. Algo interesante a decirle, chicos, es que las purinas derivan también, o van a utilizar, o van a sintetizarse a partir de la ribosa, de un carbohidrato como la ribosa. Es por eso que muchas veces el exceso de carbohidratos, sobre todo carbohidratos simples, también pueden elevar indirectamente el ácido úrico, ¿no? Porque las purinas se sintetizan en base a partir, también tomando como molde la ribosa. Los otros tipos de base nitrogenada van a ser las pirimidinas. En este caso se caracteriza por la síntesis de un anillo, que es el anillo de la pirimidina, ¿no? En este caso tienen un solo anillo, como ustedes ven aquí, ¿no? A diferencia de las purinas. Es un anillo que tiene 6 carbonos nada más. Solamente tiene 6 carbonos. Dentro de las purinas, nosotros vamos a tener 2 bases nitrogenadas, básicamente, que son la adenina y la guanina, y las pirimidinas, vamos a tener a la citosina, el uracilo y la timina. Entonces, la combinación de estas bases nitrogenadas van a dar finalmente a los nucleótidos en los ácidos nucleicos, que como les digo, van a tener algunos tipos de bases nitrogenadas que lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo se sintetizan los nucleótidos? ¿No? ¿Cómo se sintetizan los nucleótidos? Lo primero que se va a producir, como ustedes ven acá, va a ser la unión de la base nitrogenada con la pentosa. Unión de la base nitrogenada con la pentosa. Esta unión de la base nitrogenada con la pentosa se hace, ¿no? Por un proceso en el cual hay una pérdida de agua. Se pierde agua. Y el enlace que se hace de la base nitrogenada con la pentosa se hace a través de un enlace que se conoce como enlace N-glucosídico. La unión de la base nitrogenada con la pentosa se hace a través de un enlace N-glucosídico. Cuando la base nitrogenada se une a la glucosa, recibe el nombre de nucleósido. Nucleósido. Entonces, adopta un nombre distinto. Vean ustedes, la base nitrogenada. Ejemplo, la adenina. La adenina se une a la ribosa y forma una adenosina. Adenosina. Se forma un nucleósido. Cambia el nombre al unirse, el nucleósido adopta la terminación osina, dependiendo de la base nitrogenada que tenemos, y la unión se hace por el enlace N-glucosídico. Y este nucleósido, que está formado por la base nitrogenada, por el azúcar, por la pentosa, nuevamente por un proceso de condensación en el cual se pierde nuevamente agua, lo va a unir al grupo fosfato. ¿Y dónde se da la formación o cuál es el enlace que permite la unión? Se da por el enlace de tipo éster. Se forma un enlace de tipo fosfoéster, en este caso. Fosfoéster. Y de esta manera, enlace fosfoéster, y de esta manera el enlace fosfoéster, no se olvide, une la pentosa con el ácido fosfórico, y ya estando los tres unidos se forma el nucleótido. Y el nucleótido toma la denominación, en este caso, de una adenosina monofosfato. Si se une otro grupo fosfato, aquí al costadito,
se formaría una adenosina difosfato. Y si se une otro más, sería una adenosina trifosfato. ¿Y quién es la adenosina trifosfato? El ATP, ¿no? El ATP que habíamos hablado durante toda la clase es una adenosina trifosfato. Pero, en el caso de los ácidos nucleicos, lo que nosotros tenemos simplemente es un solo fosfato, un monofosfato. Ahora, aquí tenemos la comparación de los dos tipos de ADN, ¿no? El ARN y el ADN. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos? Vean ustedes, el ARN es el ácido ribonucleico. El ARN está formado por una sola cadena lineal. Una cadena lineal nada más. El azúcar, la pentosa del ARN es la ribosa. Y las bases nitrogenadas del ARN, presentes en el ARN, son la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. Estos ARN van a permitir la expresión de la información genética. ¿Por qué? Porque este ARN va a luego permitir la formación de proteínas, la síntesis de proteínas. Y el ADN es el ácido desoxirribonucleico. En este caso, el ADN va a ser caracterizado por ser una doble hélice, tiene dos cadenas que van a tener la disposición de una hélice, y sus cadenas van a ser cadenas antiparalelas. ¿Qué significa cadenas antiparalelas? Que una va de sentido 3' a 5', y la otra cadena va al revés, de 5' a 3', lo que les permite complementarse. La pentosa es la desoxirribosa, como ya habíamos visto, que se forma a partir de la ribosa, y las bases nitrogenadas van a ser citosina, guanina, adenina y timina. ¿Qué es lo que cambia en este caso? ¿Qué es lo que cambia? Vean ustedes, aparte de la característica del ARN, que tiene una sola cadena, el otro es una doble cadena, la ribosa, la desoxirribosa, cambian las bases nitrogenadas. Los dos tienen citosina, guanina y adenina. Pero lo que no te puedes olvidar es que el ARN tiene uracilo y el ADN tiene timina. Cambia esa base nitrogenada. Y vean ustedes que como es una doble cadena, las bases nitrogenadas se van a complementar. ¿Cómo así que se van a complementar? Vean ustedes, al momento de formarse la cadena, entonces yo voy a tener que la adenina se complementa con la timina y la guanina se complementa con la citosina. Lo pueden ver aquí en el ejemplo, vean, ¿no? Miren. Adenina de color amarillito se complementa con la timina. Son bases complementarias, ¿no? Y forman así como si fuera un escalón de una escalera, ¿no?
Vean ustedes, de verde la guanina. Se complementa con la citosina. Se forman bases complementarias que le permiten precisamente dar esa característica de complementariedad en esta cadena en doble hélice. Acuérdense que en el caso del ADN, el ADN yo voy a tener, que el ADN se va o va a permitir guardar la información genética. El ADN guarda la información genética, pero luego el ARN va a permitir expresar, que se exprese a través de las proteínas. ¿Dónde encontramos el ARN? Principalmente el ARN, ¿dónde lo vamos a encontrar? El ARN lo vamos a encontrar a nivel del núcleo y a nivel de los ribosomas. Ahí tenemos ARN, en el núcleo y en los ribosomas. Y el ADN lo vamos a encontrar a nivel del núcleo y de las mitocondrias. Entonces, la localización de cada una de estas bases nitrogenadas va a ser diferente.